Bien, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció medidas económicas, pero también con un fuerte mensaje político. Vamos a analizar esto con Joaquín Morales Solá, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Eleonora. Un placer como siempre. Bueno, 18 horas estaba anunciada esta conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, con algunos anuncios en lo económico, sobre todo desde lo financiero. Así es. Lo que el ministro anunció fundamentalmente son reprogramaciones de pagos de la deuda que eran inminentes de acá a fin de año, que son deudas institucionales. Esto es con el Fondo Monetario, con el ANSES, con el Banco Nación, con los bancos. No afecta a los bonistas privados, es decir, al ciudadano común que tiene bonos, no afecta. Bien. Y la reprogramación es a 3 y a 6 meses, no es mucha la demora. Esto era una medida que la venía pidiendo la oposición, inclusive. El que más la pidió fue La Baña, pero también la gente de Alberto Fernández venía pidiendo esto, así que hay que suponer que la oposición va a estar de acuerdo. Claro, que va a apoyar. Ahora, esto también hay que ponerlo en un contexto que se produce en una semana muy complicada, donde el dólar volvió a tener un salto, donde las acciones argentinas cayeron, los bonos argentinos cayeron. Es decir, cuando estamos hablando de caída de acciones, y que son acciones de empresas argentinas y de bonos argentinos, estamos hablando de una gran destrucción de riqueza nacional. Exacto. Y detrás de eso, de empleo. De empleo, ¿no? por supuesto. Claro. En esta semana hubo dos hechos que marcaron el día lunes. Uno fue el documento de Alberto Fernández. Digamos, Alberto Fernández tuvo dos actitudes distintas. Un documento que había sido escrito antes de su reunión con el Fondo Monetario, donde virtualmente le pide al fondo implícitamente que no haga el desembolso de 5.400 millones de dólares. El famoso desembolso que tendría que hacerse en el mes de septiembre. En el mes de septiembre. Que no lo haga porque dice que eso sirve para la fuga de capitales, que los argentinos toman esa plata que manda el fondo, compran dólares y lo sacan del país. En realidad no es una fuga de capitales, porque fuga podría tomarse como delito, es una salida de dólares. Y es muy discutible esa posición. ¿Por qué? Porque no caen las reservas del Banco Central, salvo cuando el Banco Central interviene para frenar el alza del dólar. Claro. Por ahí son muchas operaciones privadas, entre privados. Digamos, exportadores que traen dólares, gente que compra esos dólares, los saca del país. Es decir, no pasa por el Banco Central, ¿no? No. Esto es, digamos, una parte de la posición de Alberto Fernández. La otra parte es cuando él dice, que en eso sí tiene razón, cuando dice que el país que se proyectó en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional no tiene nada que ver con el país que se está viviendo ahora. En eso sí tiene razón. La pregunta que hay que hacer es si los políticos tienen que hacer historia o tienen que hacer política. Claro. Digamos, porque lo que está haciendo es una evaluación histórica del acuerdo con la Argentina del Fondo Monetario Bueno, pero está pensando en lo que podría llegar a tocarlo en el caso de ser gobierno, ¿no? Claro, pero esto no la historia de cómo fue no lo afecta a su gobierno. Lo que afecta a su gobierno es que si le dan o no los 5.400 millones de dólares a la Argentina. Claro, eso claramente afecta, sí. Seamos claros, hay reservas para que la Argentina pueda pagar sus compromisos. Lo que la Argentina, el gobierno del presidente Macri no puede contrarrestar es el efecto político que va a tener una negativa eventual del fondo a enviar esos 5.400 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el fondo es un mensaje político negativo hacia el país. Que también hace esa evaluación en el fondo, no hace solamente una evaluación técnica, económica, ¿no? Entonces, lo coloca al fondo en una situación muy comprometida, porque el fondo tiene que enviar eso contra la opinión de quien tiene mayores posibilidades de ser presidente, que le está diciendo: ustedes están incumpliendo el estatuto del fondo si le envían plata dólares a Macri. Entonces, esto hace recordar aquella famosa actitud de Cavallo en la época cuando ya Menem había ganado la elección del 89, estaba Alfonsín con hiperinflación,
Y Cavallo recorrió el mundo diciendo, bueno, no presten al gobierno argentino porque nosotros, el próximo gobierno, no nos vamos a hacer cargo. Claro, nos hacemos cargo de eso. Recuerda mucho digo, algunas cosas que dijo Alberto en ese documento tenía razón. Otras no. Las que tenía razón... Y otras que trascendieron, que hicieron mucho daño, ¿no? Claro. Y después estuvo la reunión que él tuvo con el fondo, que fue mucho más moderada. Porque él ahí le dice una cosa que es cierta. Él dice, yo soy un candidato más, yo no soy un presidente electo. Yo soy como experto. Claro, no me vengan a pedir, porque el fondo, claro, trataba de sacarle una definición. No me vengan a pedir definiciones porque yo no soy formalmente nada, ni estoy habilitado para tomar esta clase de decisiones. Esto es relativamente cierto, es formalmente cierto. Ahora, también es cierto que hoy la palabra de Alberto Fernández tiene un peso muy importante. Sí. ¿No? Lo mira la sociedad, lo mira el fondo, lo miran los mercados. De hecho, la otra vez cuando su triunfo en las PASO provocó la devaluación, cuando él dijo el dólar de 60 está bien, el dólar de 60 se paró. Sí, es cierto. Ahora cuando dice que el fondo no tiene que mandarle plata al gobierno argentino, el dólar vuelve a saltar. Es decir, hay una importancia en la palabra de él que él no la puede desmerecer. Lo otro que sucedió el lunes, que esto sí es más preocupante, es que muchos medios kirchneristas o cercanos a Cristina Kirchner, en esto yo no creo que esté Alberto Fernández, yo creo que son medios cristinistas. Y ahí haces una diferenciación. Que responden a otro sector, digamos, del peronismo, que divulgaron una noticia que era falsa. Que en esa reunión del Fondo Monetario con Alberto Fernández y su equipo económico, el fondo había planteado el vacío de poder en la Argentina y tal vez la necesidad de adelantar las elecciones. La verdad que conversando con funcionarios del fondo y conversando con los propios comitiva de economistas que llevó Alberto Fernández, uno establece que el fondo nunca dijo eso. El fondo dijo ¿No lo dijo en esos términos o ni siquiera lo insinuó? No, él dijo lo que podemos decir cualquier argentino. Sí. Esto es, hay incertidumbre electoral, hay una situación que dice el fondo, nosotros nunca la vimos en ningún país del mundo. Anómala, claro. ¿Por qué? Porque acá hubo una elección donde hubo un candidato ganador, una elección presidencial, donde hubo un candidato ganador, pero no es presidente electo. Y hubo un presidente en funciones que perdió, pero no perdió definitivamente. Claro. Entonces, esta situación no la vivieron nunca. Y esta es una pregunta y una inquietud que nos hacemos los propios argentinos. Esto es lo único que dijeron. De ahí a vacío de poder, adelantamiento de elecciones, son todas deducciones políticas, sin duda. O sea, hablaron de la anomalía en sistema electoral que tenemos los argentinos que dejan a estos dos, pero ¿cuántas veces vos y yo hemos hablado de estos temas? Claro, totalmente. Digamos, es lo mismo que le plantearon cómo se maneja, porque claro, Alberto Fernández se negaba a pronunciarse. Dice, bueno, está bien, pero ¿cómo nos manejamos? Porque usted dice que no es presidente electo y no quiere pronunciarse. El presidente en funciones no ha perdido definitivamente, pero está acotado en su poder porque usted ha ganado la elección. ¿Cómo nos manejamos en adelante? Claro, es muy difícil. Es muy difícil. Ahora, Joaquín, hace un ratito lo escuchábamos a Hernán Lacunza. Previo a dar las medidas económicas, lo que sorprendió fue el mensaje político que dio. No es habitual ver a un ministro de Hacienda, antes de anunciar medidas económicas, dar un mensaje político tan firme y tan contundente. A ver, yo lo que creo que ellos, obviamente, digamos acá, después de lo que pasó el lunes, de esta actitud de Alberto Fernández, el dólar empezó a trepar de vuelta, las acciones cayeron, los bonos cayeron. El riesgo país subió. El riesgo país subió a niveles ya satelitales. Ahora, en esas condiciones el gobierno lo que sale es decir, ojo, la culpa no es del gobierno, ya es del señor Fernández. A ver, esto tiene un matiz que es cierto. Alberto Fernández se pronunció así y más que ante el fondo en público, porque el documento fue público. Y los mercados reaccionaron como reaccionaron. Ahora, esto está mostrando una extrema fragilidad del sistema financiero y económico argentino.
ya ahí la culpa está medio... la Claro. culpa es que, digamos, que se haya llegado después de casi 4 años de gobierno a semejante fragilidad, la culpa es más del gobierno que de la oposición, ¿no? Claro. Esto también es cierto. Digamos, el gobierno tiene el antecedente de que no dijo cuando asumió la herencia que había recibido y por lo tanto, digamos, para la mayoría de los argentinos esta mala administración de la economía es responsabilidad exclusiva del gobierno. Esto lo usa Alberto Fernández y con este documento está anticipando lo que él va a hacer si es presidente. Él no va a tener la cordialidad de Macri con su antecesora, que era Cristina Kirchner. Él el primer día va a decir qué recibió. Claro. Y la verdad que va a recibir una economía bastante complicada. De hecho, en digamos. muchos casos se escuda en eso, ¿no? Claro. Cuando se le piden definiciones, él dice, bueno, ¿qué definiciones puedo dar si yo no sé qué país voy a recibir? Así es, y cuando reciba el país y se dé cuenta, recordemos que va a ser un balance crudo, durísimo, Sí. del país que recibió. No va a ser Macri con respecto de Cristina Kirchner. Que No fue va, una a estar, equivocación, no va a Macri, estar ¿no? un Durán Barba Sí. que le diga no, optimismo y alegría en lugar de contarle al país la realidad Claro. que se recibió, ¿no? Claro. Bueno, y en el medio lo primordial que decía hoy la CUNSA, lo primero que me encomendó el presidente Macri es lograr la estabilidad cambiaria, porque de alguna manera esto habla de la estabilidad de los argentinos, ¿no? Obvio, porque, a ver, eso es un dato obvio, cuando el dólar se revalúa y el peso se devalúa, lo primero que tenemos después, esto parece mensajes que son al círculo rojo, y no es al círculo rojo, digo, a empresarios, periodistas. Esto en principio es a periodistas y empresarios, Claro. pero una semana después lo está sufriendo la sociedad, porque cualquier devaluación termina en una inflación más fuerte, que ya viene mal, por otro lado. Claro. Viene mal la de agosto, viene mal la de septiembre y posiblemente la de octubre. Y estamos hablando de inflaciones que pueden variar entre 3 y 5% mensual. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Cuando la inflación venía en caída, inclusive se esperaba para agosto una inflación de menos del 2%. Claro. Y ya es imposible. Y no obstante, la de agosto va a ser la menor, porque claro, Porque fue la mitad de agosto, claro. tuvo la mitad nada más afectada Claro. por la devaluación. Claro. Pero, digamos, la preocupación del presidente que le expresa la CUNSA es razonable. Es razonable en el sentido de que si todos no son responsables en mantener un tipo de cambio razonable, de hecho, volvemos a lo de Alberto Fernández cuando dijo 60 pesos está bien. Si no volvemos a esas cifras, más o menos, un poco más, Sí. un poco menos, lo que tenemos es una inflación otra vez más alta que ya la que prevemos. Claro. Ahora, ¿es eso lo que quiere el kirchnerismo? Yo no creo que lo quiera Alberto Fernández, pero ¿es eso lo que quiere el kirchnerismo? Hay que preguntarse eso. ¿Por qué? ¿Por qué querría eso? Y porque a veces el cuanto peor mejor funciona en algunas cabezas. No creo que funcione para beneficio de los argentinos. Bueno, Pero, Miguel Ángel Pichetto ayer dijo, para Cristina cuanto peor mejor. bueno, digamos, en algunos están pensando en que en el 2001, la crisis del 2001 permitió un ajuste enorme Sí. que la gente no lo percibió porque cualquier puerta era mejor para salir que la situación en la que estaba. El dólar que heredó La Baña en el 2002, perdón, era a valores actuales de 80 pesos. Mirá. ¿Alguien se acuerda de la desesperación que había? No había desesperación. Claro, era a valores actuales 80 pesos. Entonces digo, hay gente que cree que toda una crisis de esa magnitud puede hacer un ajuste profundo de la economía en tiempos de Macri. Claro. Es decir, Y que eso se le claro, achaque a claro, Macri, a Macri. Y después venga el próximo gobierno a salvar Y yo esta creo que hay situación. también en algunos sectores, no sé si en la expresidenta, no puedo responsabilizarla a ella, hay en algún sector del kirchnerismo cierta actitud también de revancha política. ¿Por qué? Porque lo acusan a Macri de la persecución judicial que sufrió Cristina Kirchner.
Entonces, por lo tanto, él se tiene que ir con la lengua afuera. Claro. Y si es antes, mejor. Claro. O cuanto antes, mejor. Ahora, no creo que sea esa la actitud de Alberto Fernández, quiero aclarar. Haces una diferenciación allí No, en no, un porque núcleo duro Alberto, del kirchnerismo, claro, y Alberto Fernández, claro, ¿no? porque Alberto Fernández ha dicho, y yo le creo, Sí. que él lo que quiere es ganar una elección el 27 de octubre y asumir correctamente el 10 de diciembre y que el presidente termine su mandato. Y no hay por qué desconfiar ni sospechar de la verdad. En eso también hizo hincapié hoy Hernán Lacunza, ¿no? Que sorprendió antes de hablar de las medidas económicas, dijo es importante que un presidente del signo no peronista, es algo importante para la historia de los argentinos, termine su mandato como corresponde. Pero cuando un funcionario de la jerarquía de Hernán Lacunza dice eso, Sí. es porque eso está discutiéndose en Claro. algún lugar, Sí. o en el gobierno o fuera del gobierno. Digamos, ¿qué necesidad hay? ¿Dónde hemos visto que en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, se discute si un presidente en funciones va a terminar el mandato o no? Es tal cual. Tal cual. Y mucho más que un ministro, uno de los ministros más importantes, salga a decir que eso es importante. Se da por descontado que el presidente en funciones va a terminar su mandato y que el nuevo presidente va a asumir el día que tiene que asumir. Claro. Pero cuando un ministro de esa categoría dice que eso es importante, está diciendo, ojo, Claro. hay sectores que lo están poniendo en duda Claro. esto. Y yo creo que sobre todo esta campaña del lunes, con cosas que no eran ciertas, como diciendo que, como cuando se afirmó que en esa reunión con el fondo se había tratado el vacío de poder Sí. y el adelantamiento de elecciones, porque, ojo, cuando hablamos de adelantamiento de elecciones, estamos hablando de un adelantamiento del plazo de entrega del poder también. Sí, claro. Una vez que haya presidente electo adelantando las elecciones, es decir, por una crisis que obliga a adelantar las elecciones, la entrega del poder se produce 15 días después. Claro. Es Y decir, esto estás hablando después del 27 de octubre. Sí, no, pero si hay adelantamiento, se manejaba una fecha entre el lunes y el martes de que el kirchnerismo quería el 7 de octubre. El 7 de octubre, si hay elecciones el 7 de octubre y no el 27, 20 días después, Claro. no sé qué sentido Claro, tiene. tal cual. Es simplemente para adelantar la entrega del poder, porque una vez que Macri haga eso, no dura después de la elección ni 15 días y Exacto. ganara Alberto Fernández, Claro, ¿no? totalmente. Bueno, Joaquín, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.